en donde la presencia del Eterno haya estado en cada uno de nosotros, guiándonos, llevándonos por ese caminar para las mejores decisiones. A pesar de que la hermana Lisbeth oró, yo quisiera que usted allí donde está en su casita orara conmigo. El tema que hoy vamos a ver es un tema nuevo porque lo vamos a ver desde una perspectiva muy diferente, como lo hemos visto, como lo hemos escuchado, y le vamos a pedir al Señor que nos direccione en estos momentos. Bendito Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que tú seas hablando a través de mí. Yo muero a hablar en mis fuerzas. Ábrenos el entendimiento a los que estamos aquí presentes, Señor. Nos sentamos a los pies del Maestro como nos hacían los apóstoles, Señor, para recibir de tu palabra. Bienvenido, Señor, seas a este lugar. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos escuchado mucho acerca de la fe y tenemos en mente muchos versículos acerca de la fe. Pero hoy quiero hablarles de esa fe, que en hebreo es emuná, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver desde una perspectiva hebrea. Y para ello, pues, vamos a entrar a profundidad a lo que es la Torá. Cuando nosotros escuchamos acerca de la fe, lo primero que se nos viene a la mente, pues, es el versículo que todos conocemos, que es en Hebreo 11, en donde nos dice en Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nosotros no lo sabemos. Pero en esta noche vamos a estudiar qué significa eso. Y vamos a recorrer las escrituras para también averiguarlo. Entonces, desglosemos un poquitico el versículo de Hebreos 11 y analicemos una parte de este fragmento. Y dice así: es pues la fe la certeza. Es pues la fe la certeza. Entonces, esto quiere decir que la certeza de lo que esperamos que se cumplirá es lo que el Eterno prometió allí en su Torá. Eso es lo que quiere decir. Es pues la fe la certeza. Quiere decir que esperamos que la fe tiene la certeza de que se va a cumplir porque escrito está en las Sagradas Escrituras. Entonces, tener fe es creer que lo que el Eterno ya escribió en las Sagradas Escrituras se dará, se cumplirá, nos llegará en el tiempo determinado por Él. Ahora analicemos la segunda palabra. Dice, ya analizamos, es pues la fe, la certeza. Ahora analicemos lo que se espera. Entonces, quiere decir que es donde estamos esperanzados, nos habla de esa esperanza que las promesas se van a cumplir en el tiempo determinado por el Eterno. Por ejemplo, ustedes sabían que el himno nacional de Israel, en uno de sus párrafos, tiene lo siguiente, dice: no estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra de Sión y Jerusalén. Entonces, fíjese que el pueblo de allá, la fe de ellos estaba en la esperanza de que se cumpliera la promesa dada por el Eterno en su palabra, en donde el Eterno prometió que serían una nación libre y que su pueblo regresaría a Jerusalén. Mire que el himno dice, no estará perdida la esperanza de 2000 años. ¿Por qué? Porque
se tuvo que cumplir 2000 años para que se cumpliera que Israel se considerara como una nación, y tan solo fue en 1948. Entonces, la emuná, la fe, era la certeza para ellos que se cumpliría lo que el Eterno había cumplido en las Sagradas Escrituras. ¿En dónde? En el tiempo. Entonces, fíjese que ese pueblo, su fe estaba basado en que se iba a cumplir sin importar el tiempo que se tardara. Entonces, la esperanza es esperar que algún día lo que dijo el Eterno que se cumpliría en las Escrituras, lo haría en el tiempo del Padre. En algún tiempo llegaría y se cumpliría. Fíjese que la certeza es que, para nosotros, la certeza es que las pocas promesas que faltan por cumplirse llegarán en el tiempo indicado por el Eterno, pero llegarán. ¿Cuándo? Cuando Él lo disponga. ¿Por qué? Porque todas las promesas que hay en la Escritura, la mayoría ya se cumplieron. Entonces, cuando tú miras y nos han enseñado acerca de qué es la fe, fíjese que nos han enseñado que la fe de nosotros depende de los milagros que haga el Eterno en nuestras vidas. Eso es lo que nos han enseñado. Que la fe depende de los milagros que haga el Señor, el Eterno, en nuestras vidas. Por ejemplo, si estoy en una situación económica dura, mi fe es creer que Adonai hará un milagro, me dará dinero, me dará una provisión, me dará un proyecto, aunque yo no cumpla los mandamientos. Porque la mayoría de veces mi fe se activa ante la necesidad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos han enseñado. Ten fe y se te va a cumplir el milagro. Así no obedezcas. No nos dice en sí qué es la fe, pero lo estamos viendo cómo es la fe para el pueblo del Eterno y según las Escrituras. Entonces, nuestra fe está basada en los milagros. A eso nos han enseñado. Y en eso es nuestro pensamiento. Mi fe depende de los milagros. Si se cumple, pues mi fe aumenta. Pero sin importar si yo soy obediente o no soy obediente. Entonces, en esta noche sería muy interesante estudiar según la Torá cómo se maneja la fe y qué es la fe, cómo la manejaron los patriarcas, cómo la manejaron las 12 tribus allí en el desierto, en el éxodo que hubo, cómo la manejó Mesías Yahshua y cómo la manejaron los apóstoles, para poder entender desde la perspectiva hebraica qué significa, y las Escrituras, qué significa la fe. Entonces comencemos a mirar. Estudiaremos algunos pasajes y algunos personajes para poderlo entender. Entonces, recordemos lo siguiente. Cuando el pueblo salió de Egipto, el Eterno le dijo que estarían en esclavitud, pero asimismo les prometió que los iba a sacar y los iba a llevar a un lugar. Estamos mirando qué es la fe desde la perspectiva hebraica, desde la Torá. Entonces, fíjese que cuando quiero que en esta noche escriban los pasajes para que no nos perdamos de la enseñanza y después en tu casa los lees. Entonces, fíjese que en Génesis 15:13, el Eterno llama a Abraham y le dice: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y allí será esclava por 400 años. Es decir, el Eterno le da la promesa a Abraham: serás padre de naciones. ¿Cierto? Le dice, serás padre de naciones. Le dice allí a Abraham.
Pero también le dice a Abraham en Génesis, te llevaré ese pueblo que te dije que iba a ser de tu descendencia, morará en tierra ajena y estará en esclavitud por 400 años. El Señor lo dijo. Cuando tú miras, se cumplió. Lo que el Eterno dijo, se cumplió. Entonces, había dicho, los lleva a la esclavitud, pero también que los iba a librar y que los iba a cuidar en ese trayecto. Y lo dijo. Cuando tú lees Éxodo 3:8, voy a sacar la frase más importante de allí, dice, y he descendido, o sea, lo que prometió lo cumplió, he descendido para librarlos, sacarlos hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, y habitarán con los extranjeros, por lo tanto, he decidido sacar a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, vamos a mirar que el Eterno se lo había dicho lo que iba a pasar. Pero ¿cómo actuó el pueblo bajo la fe hebraica o bajo la fe que tuvo Abraham y que les enseñó? Si ustedes miran, en el desierto se cumplieron absolutamente todas las promesas. Entonces vamos a analizar lo siguiente y quiero que me pongan atención. La emuná, que es la fe del pueblo que estuvo en el desierto, estaba enfocada en que el Eterno iba a cumplir lo prometido. Esa era la fe. La emuná del pueblo en el desierto era la confianza, la certeza de lo que había dicho el Eterno se iba a cumplir. Y se cumplió. El pueblo estuvo cautivo 400 años, lo liberó, lo saca y comienza el Señor a cumplir lo que estaba escrito. Les dio el alimento, el maná. Recordemos que el maná se recogía todos los días excepto el Shabbat. Les prometió que los protegería de los otros pueblos y así fue. Entonces, te das cuenta que el pueblo tenía la certeza y la esperanza que lo que había dicho el Eterno se realizaría y vivían bajo esa certeza que se cumplía. Para ellos eso era la fe. Entonces, las cosas que vemos que se han cumplido como milagros eran naturales para el pueblo. ¿Por qué? Porque el Eterno había prometido, había plasmado con su nombre que cumpliría, los alimentaría, los cuidaría, los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Él prometió eso a su pueblo. Entonces, las cosas que nosotros vemos como milagros en las Escrituras, para ellos que conocían ya la promesa, era algo natural. ¿Por qué? Porque Él se los había prometido. Porque es la manera como actúa el Eterno. Entonces, recuerden lo siguiente. El Eterno dio el maná, lo dio al pueblo, porque dijo que se los iba a alimentar y los iba a cuidar. Entonces, el pueblo creía en esa promesa. Entonces, su fe era la certeza que sus ojos verían la protección del Eterno en ese trayecto que él había dicho. Si ustedes miran en la historia, el pueblo de Israel ha sido testigo de la fe que ellos tienen ante las naciones del mundo, porque ellos han vivido las promesas escritas en la Torá, en la palabra del Eterno. Él prometió y lo escribió en la palabra. Entonces, fíjense que para ellos, para el pueblo de Israel, los que están allá, para ellos los milagros del Eterno son hechos naturales porque son promesas que se cumplieron porque Él las dijo. Para las otras naciones que observan lo que sucede allí, es un milagro, porque es que ellos, como no conocen
lo prometido por el Eterno, piensan que es un milagro, pero son ya promesas plasmadas que Él está cumpliendo, porque tiene su sello, lo dijo y se hará en el tiempo indicado de Él. Un ejemplo para que me entiendas mucho mejor. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa X y te dicen a ti, le vamos a pagar el sueldo el 30 de cada mes. Llegó el 30 de ese mes, para ti no es un milagro, porque usted ya sabe que firmó un contrato y le tienen que pagar el 30 de ese mes. Pero ahora, su fe sí está soportada en que el Eterno lo mantenga estable en ese trabajo y que por obediencia de la palabra, Él cumpla lo que dijo. Si tú cumples, hay estas bendiciones. ¿Cuál sería la bendición? Que me promuevan, que me asciendan, que tenga un mejor sueldo. ¿Te das cuenta qué es la fe? Como lo hacían en el pueblo en el desierto. Entonces fíjese que lo que les decía al comienzo, a nosotros se nos ha enseñado que dependiendo del milagro es mi fe, o mi fe depende del milagro. Entonces, si mi fe está basada en milagros, y si Yahweh no los hace en el momento en que yo lo necesito, en el tiempo en que yo lo necesito, ¿sabe qué va a suceder? Me enfrío o me aparto del Señor, porque mi fe está soportada bajo el milagro que haga el Eterno. Si yo me baso en esto, realmente no tengo fe. Porque la fe, lo que acabamos de ver para el pueblo que estaba en el desierto, era la certeza de que Elohim iba a cumplir lo que había prometido. Para ellos eso era la fe. Entonces uno podría decir, la promesa es al milagro como la obediencia es a la fe. Porque el cumplimiento de las bendiciones se dan cuando yo soy obediente. Entonces, preguntémonos hoy, ¿quiénes de nosotros anhelan fervientemente que Elohim, que el Mesías venga rápido? ¿Quiénes de nosotros anhelan esa promesa, que Él venga rápido? Muy pocos. Porque nuestra fe nos han enseñado que está basada en los milagros que Él puede hacer para mí, independiente si soy obediente o no. Porque no nos han enseñado que bajo la obediencia se obra el milagro y por eso viene la fe. No puede haber un milagro si no soy obediente. Y vamos a analizarlo en unos versículos que es así porque lo dice la Escritura. Entonces, en estos momentos, dadas las circunstancias que estamos viviendo, teniendo en cuenta que estamos en los últimos tiempos, teniendo en cuenta la maldad como ha aumentado, teniendo en cuenta lo que se viene, porque escrito está, nuestra fe en este momento debe estar basada en la promesa de que el Mesías venga por nosotros. ¿Y cuándo nos iremos? Él sabrá cuándo. En el momento indicado que él desee. Fíjese, vamos a analizar para entender cada vez más. La fe de Mesías estaba basada en las promesas escritas en la Torá. Vuelvo y repito. La fe de Mesías
estaba basada en las promesas escritas del Eterno en la Torá. Recuerden que cuando vino el Mesías no había el Nuevo Testamento, solo era el Tanakh. Y ahí estaba la Torá. ¿Por qué decimos esto? Miren, cuando él va al desierto y se presenta allí Satanás y comienza a tentarlo, ustedes cuando leen allí Mateo 4, él siempre respondía, escrito está. Entonces, él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Tú sabías que esa respuesta que él le dio a Satanás está en Deuteronomio 8:3? Exactamente. Se las voy a leer. Escríbelo allí. Deuteronomio 8:3 y dice, saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. O sea, el Mesías se soportaba en tener la fe ante los ataques de Satanás, era basado en la palabra. Satanás le siguió diciendo, y él le respondió, no tentarás al Señor tu Elohim, escrito está. ¿Sabías que esto que dijo Mesías está en Deuteronomio 6:16? Exactamente las palabras dice en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá. Satanás vuelve y le dice, y él responde, escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. ¿Sabías que lo que contestó Mesías allí a Satanás está en Deuteronomio 6:13? A Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás. Entonces fíjese que la fe de Mesías para que Satanás no lo tocara estaba soportado en lo que estaba escrito en la palabra, en las promesas que el Eterno había dado. Entonces, esa era la fe de Mesías para derrotar a Satanás. Estaba en la promesa escrita, en la palabra de parte de nuestro Eterno. Entonces, fíjese que para el Mesías, cada vez que respondía por fe, era algo natural. ¿Por qué? Porque su padre ya lo había prometido en la Torá. ¿Te das cuenta? Y algo increíble, mis hermanos. Los milagros que Mesías hizo fueron cumplimiento de lo descrito en la Torá. Cuando tú comienzas a estudiar la Torá. Entonces, Mesías comprendió que absolutamente su fe estaba soportada en lo escrito en la Torá como consecuencia de la obediencia a la palabra. Esa era la fe. Entonces, fíjese que mi fe debe estar basada en la certeza de que Satanás huye porque escrito está que si yo cumplo y soy obediente, no me puede tocar. Y las puertas de las bendiciones se abren para mí. ¿Se da cuenta qué es la fe? Entonces, podemos decir que el versículo que más nos aclara qué es la fe de lo que estamos enseñando, y en esto quiero que pongan mucho cuidado para que se nos abra el panorama, es Romanos 10:17. Y vamos a desglosar ese versículo tan corto. Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Vamos a desmenuzarla para entender qué estaba diciendo que es la fe, ratificando lo que hemos estudiado. Miremos, la fe es por el oír. Oír en hebreo se dice Shema. ¿Se acuerda que hicimos un estudio de Shema Israel, oye Israel? Y Shema en el hebreo
significa obedece lo que oyes. Eso está en Deuteronomio 6 del 4 al 9. Soportado al natural. Entonces, si nosotros cogiéramos esta frase y miráramos bajo el significado hebreo, ¿qué significa oír? Diríamos lo siguiente: es la fe por el oír, como dice la escritura en Romanos 10:17, pero ahora leámoslo como dice en el hebreo. Entonces, la fe es la obediencia a lo que oigo, porque oír es obedecer lo que oyes. ¿Te das cuenta que la fe es la obediencia a lo que oigo? Esa es la fe. Y sigue diciendo, y el oír, si oír es obedezco lo que oigo. Y luego dice, por la palabra de Elohim, porque así dice el texto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. ¿Qué significa la palabra de Elohim? Es lo que está escrito en la Torá, en su palabra. Entonces, ahora leamos de corrido este versículo bajo la perspectiva y que es del origen del hebreo. Común y corriente en la Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Pero mirémonos desde la raíz hebraica. Entonces, la fe es obedecer lo que oyes y lo que oyes es la palabra de Elohim. Espectacular. Es decir, la emuná es por la obediencia a la Torá. Por eso Mesías siempre se refería a la Torá. El pueblo tenía fe porque sabía que lo que él dijo se cumpliría si eran obedientes. Entonces, ¿te das cuenta de lo que significa la fe? Es muy diferente de lo que nos han dicho. Los milagros vienen por la fe, pero no nos dicen qué significa bien. Si vienen por la fe, siempre y cuando obedezcas lo que escuchas de la Torá. La fe es obedecer lo que oyes. Y lo que oyes es la palabra de Elohim. Eso significa Romanos 10:17. Entonces, la fe, la emuná, yo la evidencio a través de la obediencia de la palabra. ¿Te das cuenta de lo que es fe? Eso es la fe. Y vamos a mirar que otros versículos, también los apóstoles, nos enseñan eso. Miremos, Santiago 2:14, escríbelo allí, para que no te pierdas y pongamos cuidado acá. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces vamos a desmenuzarlo. Dice que ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Cuando tú lees todo el contexto de lo que estaba hablando Santiago, él no decía obras de construir una casa, obras de construir un puente, obras de caridad. No estaba hablando de esas obras. Él está hablando de las obras de la obediencia a la palabra. Por eso es que él pregunta después, ¿podrá la fe salvarle? Porque acabamos de decir que la fe es la obediencia a la Torá. Y recuerde que tú eres salvo cuando recibes a Mesías y obedeces los mandamientos. Entonces, en otras palabras, lo que estaba él diciendo es, ¿de qué sirve
que usted reconozca que el Eterno es el Eterno si usted con sus obras no está obedeciendo la Torá? No podrás, a la fe ahí, no podrás salvarlo, porque la fe es la obediencia a la Torá. ¿Se dan cuenta lo que Santiago estaba explicando qué es la fe? Sigamos comprendiendo más. Analicemos la fe de los patriarcas, porque dijimos que íbamos a analizar la fe del pueblo en el desierto, la fe de Mesías, la fe de unos apóstoles, y vamos a mirar la fe de los patriarcas. Me gustaría que escribieras allí Hebreos 11 del 8 y vamos a mirar de ahí unos versículos. Pero quiero que me pongas cuidado. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces, si ve que la fe de Abraham fue por obediencia, porque él sabía que el Eterno le había prometido allí en Génesis, cuando lo llama, le dice, le ha dicho, Abraham, vete de aquí, de tu parentela, de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serás benditas en ti todas las naciones. Es decir, Abraham, la fe de Abraham, como dice, la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, la fe estaba basada en la obediencia, porque si él era obediente, la promesa que le había dado el Eterno cuando lo llamó, se cumpliría. Te bendeciré a ti, a tu descendencia, a donde vayas. El que te maldijere, yo te maldeciré. Serás bendita tú y tu familia en todas las tierras. ¿Se da cuenta qué era la fe? La promesa de que lo que el Eterno había dicho se iba a cumplir, porque él estaba obedeciendo. Y sigamos, dice ahí, y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. El Eterno ya le había dicho a él, salga de allí y habite. Mire, eso está en Génesis 26, 3. Mire lo que le dice el Eterno. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento. Entonces, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo estaba explicando qué era la fe para Abraham. Y la fe era creer que lo que el Padre le había prometido lo iría a cumplir, porque él estaba siendo obediente. Dice más adelante, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque, escuchen bien, creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Se dan cuenta? Sara, su fe estaba depositada en la promesa del Eterno. Ella sabía que él iba a cumplir eso, que la promesa era un milagro, pero confiaba en la promesa. Esa era su fe. ¿Por qué? Porque ella estaba con Abraham ejecutando lo que el Eterno les había dicho que hicieran. Cuando el Eterno llamó a Abraham, vámonos, Sara no se opuso. Camine. ¿Sí ve? Esa era la fe de ellos. Es muy diferente a lo que creemos. Y en el versículo 13 de Hebreos 11,
Es espectacular como cierra con broche de oro. Mire lo que dice, quiero que me pongan atención. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Es decir, que aunque ellos no vieron la multitud de sus generaciones, porque esa fue la promesa, no la vieron, la creyeron. ¿Qué dijeron? Bueno, a nosotros no, pero tal vez la siguiente generación, o la siguiente, pero Él lo va a cumplir. ¿Sí ve la fe de ellos? Pero nosotros creemos que la fe se soporta en los milagros que tiene que hacer el Eterno porque yo lo necesito ya. Le dio la promesa a Abraham, la continuó Isaac, la continuó Jacob. No lo vieron. Pero ellos, como dicen, creyendo, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, no la vieron. No vieron la promesa de Abraham. Pero dijeron, si él lo dijo, listo, no se cumplió con nosotros. En la siguiente, si no en la siguiente, pero se va a cumplir. Eso es la fe que nos explica la Torá. Entonces, cuando tú y yo necesitamos un milagro, nuestra fe está basada en sus promesas. Él dijo que si yo soy obediente me hará esto. ¿Cuándo? Cuando Él lo determine. Por eso es que tu fe es un vaivén, porque confiamos es en el milagro que tiene que hacerse ya y en corto tiempo. Estos patriarcas no lo vieron. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando la promesa de que por medio de Abraham vendría multitud. ¿Te das cuenta que la fe es muy diferente y Mesías nos lo enseñó? Sigamos leyendo. Dice así, ahí en el mismo 11, el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, el que había recibido las promesas. Abraham le dijo, usted va a ser padre de naciones y será a través del hijo de Sara con usted. Isaac, porque fue el único. Entonces, fíjese por qué Abraham ofreció a Isaac sin decir no. ¿Saben por qué? Porque él dijo, un momentico, él lo prometió. Él llegó y dijo, de Sara y de ti viene una generación como las estrellas y como la arena del mar. Ah, él lo dijo, él lo va a cumplir. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Si me pide a mi hijo, yo se lo doy, pero él hará algo porque él entendió que la promesa era a través de Isaac. Y si el Eterno le está diciendo, démelo, en la fe de él era, pero él lo prometió, él hará algo. Fíjese que él sabía que el Eterno tenía que cumplir lo que había prometido. Por eso lo entregó. Dijo, es que aquí no hay más de otra. Él no dijo que con 2 hijos. Él dijo que solo a través de Sara y mío. Y solo tengo este. Ah, él hará algo. Y así fue cuando volteó a mirar. La fe que vino de Abraham por obedecer, porque él confiaba, tenía la certeza que el Eterno haría algo si él era obediente. Cuando volteó a mirar, estaba allí la oveja. ¿Se dan cuenta qué es la fe? Entonces, Abraham lo recordó. Él dijo que saldría mi descendencia.
yo hago lo que diga, pero yo ya sé que él va a hacer algo, algo hará porque es que lo prometió, tiene su nombre, está escrito. Pablo escribió esta epístola de Hebreos, ¿sabes a quién se la escribió? A los judíos, a los hermanos de la casa de Judá convertidos en Mesías. Se la escribe a ellos. Entonces, fíjese algo importante. Tú y yo creemos que el Eterno hizo el universo, creó la tierra, los animales, lo creemos por fe. Porque es que ni tú ni yo estuvimos presentes cuando Él lo hizo, porque escrito está, y creemos lo que escrito está. ¿Te das cuenta que es la fe? Ninguno estuvimos cuando Él hizo el universo. Ninguno. Lo creemos es porque escrito está, porque Él lo aseguró, Él lo dijo, y así fue. Fíjese que eso es la fe. Entonces, todos aquellos que nos acerquemos al Eterno, tenemos la certeza de que Él existe, aunque no lo vemos, ni aún lo conocemos física, ni presencialmente, porque escrito está. Dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Entonces, si retomamos que la fe es obedecer lo que oyes, y lo que oyes es la palabra del Eterno. ¿Qué estaba diciendo? Que sin fe es imposible. Si usted no obedece la palabra del Eterno, es imposible agradarlo a Él, porque eso es la fe. Entonces, hoy estamos entendiendo que mi fe no puede estar soportado en que el Eterno haga el milagro ya. No, porque yo lo necesito. Él sabe que lo necesitamos, pero Él dice, pero ¿cómo te voy a dar mis promesas si las estás incumpliendo? Recuerden que cuando yo no obedezco, yo pongo un chaleco de fuerza, el Padre no se puede mover. Porque el requisito es, si me obedeces, entonces. La fe, mis hermanos, es la obediencia a la palabra, a lo que escuchamos. Y lo que escuchamos es la palabra. Entonces, cuando yo soy obediente, el Padre no tiene más remedio que cumplir sus bendiciones para mí. Y las cumple en el tiempo de Él, no en el tiempo que yo diga, porque es que Él ya determinó los tiempos. Y en este tiempo que miramos, hermanitos, que ya hay desempleo, una inflación en todos los países altísima, que eso trae consecuencia. El crecimiento del dólar, el valor del dólar en muchos países ya ha afectado la economía. En estos tiempos, nuestra fe no puede estar soportada de que el Señor cambie todo esto. No, porque no va a ser así. Nuestra fe está soportada en que Él prometió que si yo soy obediente en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia, Él me protegería. Esa es mi fe en estos tiempos. Por eso les decía, ¿quién anhela que Él venga? Porque en este tiempo estamos anhelando. Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe lo apretados que vamos a estar en todas las áreas en estos tiempos. Pero se tiene que cumplir lo que escrito está. Porque si usted marca la línea del tiempo, las promesas, faltan muy poquitas. Eso es la fe. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim, bajo la perspectiva y traduciendo en el idioma
del Eterno con que dio su palabra es: la fe es obedecer lo que oyes, y lo que oyes es la palabra de Elohim. Tenemos, mis hermanos, que tener en estos tiempos bien los conceptos y cómo pedimos. Por eso es que él dice: pedid no se os da, porque pedís mal. Sin obediencia no puede haber cumplimiento de sus promesas, porque mi fe está basada, como decía Abraham y decía el Mesías, lo que está escrito, él lo tiene que cumplir si yo soy obediente. Eso es la fe. Creo que hoy, estos días, cuando se hacía el tema, yo decía: uy, qué bonito es escudriñar tu palabra y recorrerla y mirar los escenarios, y no solamente tomar un pedacito de los versículos, sino comenzar a desplazarme en toda la escritura para entender lo que el Eterno nos quería decir. Lo que sucedió en el desierto, la fe de ese pueblo estaba basado en que él tenía que cumplir sus promesas. La fe de Mesías estaba basada en todos los milagros en cumplimiento a la Torah, y por eso es que él hacía los milagros. Por eso él dijo: tú podrás hacer más, estoy parafraseando, harás milagros más de los que yo hice. Claro, si soy obediente. Si lo que escucho de la palabra lo hago, haré más cosas. Por eso es que los apóstoles hicieron más cosas. Nosotros lo podemos hacer. En este tiempo nuestra fe está depositada en que Él viene, y que en estos tiempos, aunque estemos apretados, Él tiene que cumplir sus promesas si yo soy obediente. Hermanitos, démosle gracias al Eterno, porque estamos entendiendo que nuestra fe no depende del milagro en los tiempos que queremos, porque los patriarcas no lo vieron, dice la Escritura, pero tenían la esperanza de que se cumpliría en algún tiempo. El himno de Israel lo habla, dice que esperaron 2000 años, tuvieron la esperanza, dice así: no estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra. Y se cumplió 2000 años después. No fue al instante. Su fe estaba basada en esa esperanza, en el cumplimiento de la palabra. Vamos a orar en esta noche y démosle gracias al Eterno. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Señor. Te pedimos, Señor, que cada día abras nuestra mente en el conocimiento de tu verdad. Que aprendamos a ser pacientes. Habrán cosas que anhelamos y no las veremos. Tal vez no las veamos nosotros. Tal vez una generación más adelante, o las veremos cuando estemos junto contigo, Señor. Tenemos que aprender que lo que escrito está en tu palabra se tiene que cumplir, aunque nosotros estemos apretados, Señor. Pero nuestra fe está basada en que tú cumplirás y nos protegerás, nos cuidarás en estos tiempos que se avecinan. Esa es nuestra fe, Señor. Nuestra fe está basada en la promesa de que tú vendrás a rescatarnos y a llevarnos junto contigo, Señor. Padre, para ello estamos caminando en esa obediencia que nos cuesta, sí, Señor. Pero estamos caminando en ella, Señor. Luchamos con nosotros mismos por ser obedientes, pero estamos en esa lucha, Padre. Y tú lo ves, Señor. Y tú sabes que queremos ser esos hijos de obediencia, Señor. Esa es nuestra fe, Señor, soportada en tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por el cumplimiento de
porque somos obedientes, Señor, de mantener los trabajos, los ingresos. Y si estamos apretaditos, tú harás algo, Señor, porque escrito está, como lo decía Mesías. Todas tus promesas, Señor, tenemos que buscarlas y decir, esta promesa se da por esto, y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a ser hijos de fe de verdad. La emuná es por el oír de tu palabra, es por el cumplimiento de tu Torah, Señor. Padre, para ti sea, Señor, en esta noche la gloria y la honra, y colocamos delante de tu presencia nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que tenemos, el resto de la semana, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Bendiciones para todos mis hermanitos.